al Tribunal Constitucional, ahora pasó, hubo 6 artículos que fueron declarados inconstitucionales por este tribunal. Ya José María también nos va a hablar qué va a pasar con estos 6 artículos, si van, si no van, si se va a promulgar la ley de igual manera, qué va a pasar con estos artículos. Bueno, de todo esto vamos a hablar. Les recuerdo que estamos acá gracias a este nicho que nos brinda la Fundación Horizontal, el Centro de Estudios Liberales, a quien le agradecemos también todas estas herramientas que nos dan para formarnos como ciudadanos extranjeros o chilenos que estemos en este país que nos acoge. Les recordamos que abajo hay una herramienta que se llama preguntas y respuestas. Pueden poner cualquier inquietud relacionada al tema de lo que estamos hablando hoy. Sé que hay muchísimas dudas, a veces yo también las tengo, a veces José María también las tiene, respecto a los procesos migratorios de personas que uno conoce. Yo misma también, siempre lo digo y aprovecho y lo digo hoy, el proceso está en el 5% desde hace meses, mi solicitud. Y me pasa igual que a muchas personas. De esas dudas no vamos a hablar hoy porque eso es estrictamente depende del Departamento de Extranjería. Ojalá pronto podamos tener una charla respecto a esto también. Hoy vamos a hablar del área legislativa, del área de la ley, de cómo va el proyecto y qué va a pasar ahora y aproximadamente en cuánto tiempo vamos a empezar a regirnos los extranjeros en Chile por esta nueva ley. Gracias a todos por estar. Nos disculpan, como digo, los minutitos que estuvimos sin haberlo publicado. Gracias, José María, otra vez por estar acá y por siempre estar dispuesto a hablar de los procesos migratorios y del proceso legislativo de la migración, y sobre todo, de esto te lo digo de manera personal, por entender lo importante que es tener un migrante regulado y lo importante que es darle las herramientas a este extranjero para que realmente esté regular en Chile, para que pueda aportar, porque a veces incluso hasta se pierden oportunidades laborales porque no tienes el proceso regulatorio o porque lo desconoces muchas veces, porque a veces falta información. Yo lo digo con total responsabilidad, siento que falta información sobre el tema. Por eso siempre estamos tratando de dar información al respecto. Gracias, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, Mariquina, te agradezco tu introducción. Bueno, la idea de esta presentación es hablar de los puntos centrales del proyecto de ley y también de aquellos aspectos que analizó el Tribunal Constitucional estos días y cuyo fallo va a salir a más tardar el 1 de febrero de este año. También vamos a analizar la entrada en vigencia de la ley y obviamente absorber las preguntas y consultas que tengan los auditores, entendiendo, por tanto, que trataré de hacer la exposición lo más breve posible para tener un espacio de conversación y debate respecto de esta materia. Eso sería, en primer lugar, señalar que la ley de migraciones modifica una ley que viene del año 75, que a su vez reproduce un texto, en su gran mayoría, que viene de un reglamento de pasaporte de la década del 30, es decir, una ley muy, muy antigua. Y lo fundamental que ella tiene es que establece, por una parte, una nueva institucionalidad y por otra parte, un sistema flexible de visados, que están interconectados, que a partir de aquello se puede construir lo que la ley denomina la Política Nacional de Migraciones. Ahora bien, en cuanto a la institucionalidad, lo primero que podemos decir es que se crea, hoy día lo que tenemos es un departamento de extranjería que está en el 3.º o 4.º nivel administrativo jerárquico del Ministerio del Interior, y esto pasa y que está en fondo a lo largo del país a través de oficinas en las gobernaciones y en las intendencias, y esto pasa a convertirse en un servicio con personalidad jurídica, patrimonio propio, con un director de servicio elegido no por la autoridad política, sino que por la alta dirección pública, y que tiene un grado de autonomía muchísimo mayor y en fondo permite que el sistema de visados y la política migratoria que se ejecute tenga primordialmente tintes técnicos y no políticos, como ha sido la historia en nuestro país y en gran parte del mundo. Eso por un lado. También crea, esto es fundamental, un consejo para la política migratoria, que es el que asesora al presidente de la República y es el que propone a los sistemas de visados y la política nacional de migraciones. Este consejo está integrado por
distintos ministerios sectoriales. Creo que hubo un problema con José María Hurtado. Voy a llamarlo a ver. Un momentito. Espero que se conecte un momentito. Les recuerdo que están las preguntas y respuestas, están abajo. Es una herramienta que se llama preguntas y respuestas. Ya vi que hay una pregunta respecto a si se debe cancelar multa o no. Lo invito a que me conecte por Ahí estoy de vuelta, les pido disculpas. La persona que tengan dudas con el proceso migratorio en particular me pueden escribir por el Instagram privado y mañana los veo. Sí, seguimos, José María. Ya, les pido disculpas que tuve un problema con el celular. Bueno, está el Consejo para la Política Migratoria, ya se lo expliqué, y en fondo distribuye y las competencias y atribuciones en un órgano que finalmente es el que define la política migratoria, que es el presidente de la República, uno que supervisa, asesora al presidente, que es el Consejo, y después están el Ministerio del Interior, que es el que supervisa la ejecución, la cual es realizada directamente por el servicio. Este es el entramado administrativo que se crea con el proyecto de ley. Luego, esta política migratoria se realiza en virtud de distintos elementos que están señalados en la propia ley. La ley establece en su artículo 23 aproximadamente, en el artículo 23, los principios en los cuales se debe fundar esta política migratoria, para que quede claro. Me parece que es fundamental que los auditores lo conozcan, quede claro que esto no es una cuestión que lo define cada presidente por sí y ante sí, sino que efectivamente hay una definición en la ley de cuáles son los elementos que debe a lo menos contener. Y así señala este artículo, que es el artículo 22, que el presidente de la República deberá tener en consideración a lo menos los siguientes elementos: la realidad local, social, cultural, económica y demográfica y laboral del país. Esto es para definir la política migratoria, que no es otra cosa, en su rango más básico, que los sistemas de visados. Entonces, hay que tener en consideración la realidad local, social, cultural, económica, demográfica y laboral del país. El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante, la política de seguridad interior y exterior del Estado y el resguardo del orden público, las relaciones internacionales, los intereses de los chilenos en el exterior. Esto, por cierto, el sentido de esto no es los intereses de los chilenos que están en Chile, en el exterior, pensando, por ejemplo, no sé, en un grupo económico, los intereses de una empresa, no, sino es que los intereses de los chilenos, personas naturales, residentes en el exterior, en su vinculación con el país. La integración e inclusión de los migrantes, la contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país, y la evaluación de los programas sociales ejecutados por las municipalidades que tengan repercusión en materia migratoria, y finalmente velar por el mantenimiento de altos índices de regularidad de la población migrante. Todos estos son elementos que debe contener la política migratoria. Y esta política migratoria tiene que hacerse cargo de un sistema de visados, que eso está contenido en el artículo 70 de la ley, para que ustedes, cuando les toque revisarlo o ponerse más, ir a lo preciso, es el que establece básicamente lo que hoy día se conoce como la residencia temporal. La residencia, hoy día nosotros tenemos un sistema que habla de residencia temporaria y residencia sujeta a contrato. Aparte, obviamente, están los estudiantes, pero fundamentalmente la temporaria y la sujeta a contrato. Justamente me están preguntando por eso, Cota, me están preguntando Dime. ¿qué va a pasar con la visa sujeta a contrato? La visa sujeta a contrato... Bueno, hagamos la diferencia entre la actual ley que establece la visa sujeta a contrato y la nueva ley de migración. ¿Qué va a pasar con la visa sujeta a contrato? Sí, la ley vigente tiene dos visas fundamentales, que es la visa sujeta a contrato, que exige que el trabajador, para obtener la visa, tenga un contrato de trabajo. Pero no solamente eso, sino que además, para mantener la visa, tiene que mantener el contrato de trabajo.
Por tanto, si se pierde el contrato de trabajo, se pierde el visado y tiene que solicitar un nuevo visado. Ese es un gran problema que evidentemente está en disonancia con los tratados internacionales, que justamente establecen que la pérdida del empleo no puede implicar la pérdida del visado. Eso está en el tratado, en la Convención de los Derechos de los Trabajadores Migrantes. Y eso hoy día Chile está en falta en esa materia. En esta ley se avanza perdón, eso es un tipo de visado. Y otro visado que es el temporario, que todo el resto de visados que no se sujeta a contrato es una temporaria. El de embarazadas, la responsabilidad democrática, profesionales, 2 contratos, todo ese rango tremendo de visados que te ofrece el servicio de extranjería, en el fondo son temporarias. La visa, pero no, la visa de responsabilidad democrática no es una visa que depende de extranjería, es una visa consular. Sí, no, es cierto. Es cierto. Pero tú estás hablando de quién es el que emite el documento, quién emite la visación. Pero sin perjuicio de que el que emite la visación en ese caso es la Cancillería. Cancillería, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Efectivamente, la Cancillería. Tanto Cancillería como Extranjería emiten visados, ya sean temporarios o de sujeta a contrato. Son los 2 tipos de visados que otorgan ambas instituciones. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, si es una embarazada dentro de Chile, es una visa temporaria por embarazo dentro de Chile, porque no se puede pedir desde fuera, no se pide a través de la Cancillería. Eso. Entonces, simplemente decir que esos son los 2 elementos fundamentales. Hoy día la ley lo que te establece es que es la política nacional de migraciones la que te va a definir las categorías migratorias de residencia temporal. Y eso implica que, en fondo, por regla general, estas van a durar 48 meses, pudiendo, en algunos casos, ser 24 meses, y en algunos casos, cuando la persona no cumple con los requisitos, por ejemplo, de capacidad económica, etc., en vez de negársele la residencia definitiva, puede extender hasta 48 meses esa visa temporal que se le otorgare. ¿Esto qué implica? Implica que, por ejemplo, si hay un problema de una necesidad de médicos o enfermeros o TENS en en alguna región del país, que puede promover la creación de un visado específicamente destinado a aquello. Ese es el nivel de flexibilidad que te permite la ley. ¿Me explico? Obviamente, la norma, en la discusión parlamentaria, estableció igualmente un catálogo mínimo de visados que esta política migratoria debe tener. La primera es los extranjeros que tengan vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos. Después, los extranjeros que ingresen a desarrollar actividades lícitas remuneradas por cuenta propia o bajo relación de subordinación o independencia. Perdón. Es decir, una visa sujeta a contrato. Pero, esto es fundamental, el término del contrato no puede implicar el término del visado, porque conforme a los tratados internacionales suscritos y que son parte fundante de esta ley, eso no puede ocurrir. Por tanto, el decreto va a tener que regular cuáles son los requisitos y exigencias para el otorgamiento y también para el término del visado. Pero el término del visado no puede estar relacionado con el término del contrato de trabajo por esta obligación que viene de la Convención de los Trabajadores Migrantes. Y así, no quiero extenderme porque en total son 13 subcategorías, digamos. Pero están las fundamentales. Lo que sí, lo más importante desde el punto de vista del Estado, del regulador, no desde el migrante, es que te permite también establecer categorías específicas para tratar de tener una migración que no solamente sea beneficiosa para el extranjero, sino que también para el país. Pero ese catálogo de 13 subcategorías ya contiene las categorías que hoy día nosotros ya conocemos fundamentalmente. Pero con la diferencia fundamental que dije recién respecto a la visa sujeta a contrato. Luego, también me parece pertinente señalar, tratando de hacerlo lo más corto posible, es que establece
aparte la posibilidad de la postulación a la residencia definitiva, que es básicamente que es la permanencia definitiva que hoy día conoce la ley, que es exactamente o básicamente lo mismo. Me parece fundamental hacer referencia a un título específico de la ley que está en el artículo 144 de la misma, referido a los títulos profesionales. Eso es muy importante porque aquí se establece por vía legal una cuestión que es muy añorada por los extranjeros. Algunos encuentran insuficiente esta medida, pero bueno, se aumenta con respecto a lo que hoy día existe de una forma radical. Permite en primer lugar que ya no sea solo la Universidad de Chile la que haga el reconocimiento de los títulos, perdón, o la revalidación de los títulos, me equivoco, sino que cualquier universidad del Estado que tenga a lo menos 5 años de acreditación. También permite que el Ministerio de Educación podrá establecer el reconocimiento y revalidación de títulos profesionales y técnicos y grados académicos de una institución extranjera de educación superior mediante un simple listado actualizado de los títulos a los cuales se le aplica esta medida. Me explico. Por ejemplo, el Ministerio de Educación establece que, por decir cualquier cosa, la Universidad de los Andes de Colombia, las carreras de periodismo, derecho, ingeniería, se entienden que se encuentran convalidadas, porque se hicieron los estudios respectivos, los análisis, y se entiende que eso están listos, están convalidados. Eso implica que lo único que tendrá que hacer el extranjero que haya cursado esas carreras en esa universidad en particular es acreditar que cursó esa carrera en esa universidad y nada más, porque está en el listado de carreras previamente acreditadas por el Ministerio de Educación. Eso es una facultad y una potestad que se le otorga al Ministerio de Educación. Lo otro fundamental, como ya dije previamente, es la posibilidad de la revalidación de los títulos con cualquier universidad pública estatal, con 5 años de acreditación mínima, y también la posibilidad de efectuar reconocimiento, revalidación y convalidación de los títulos técnicos, cosa que hoy día el sistema simplemente no lo contempla. Esos son los elementos fundamentales, a mi entender, del proyecto. Obviamente hay al principio del proyecto un capítulo de los principios protectores o de interpretación de la ley, que siempre tiene que ser una interpretación favorable al migrante, y también tiene un capítulo destinado a los deberes y derechos de los migrantes, en los cuales se reconocen los determinados derechos que están garantizados tanto hoy día por el sistema, como también algunos avances que se producen en determinadas áreas. Finalmente, me parece fundamental señalar la entrada en vigencia del proyecto de ley. El proyecto de ley está... Esta es una de las preguntas que tenemos. ¿Cuándo entra en vigencia? Porque como dijiste al principio, el 1 de febrero, se confundieron con la fecha. Sí, no, claro. Lo que pasa es que hoy día el proyecto de ley, algunos diputados, algunos parlamentarios de oposición impugnaron el proyecto, algunos artículos, en particular 14 artículos, y el tribunal acogió 6 de ellos, que me voy a hacer cargo ahora de cuáles son estos. El más relevante, a mi entender, porque en el fondo está el artículo 27 respecto al visto consular de turismo, que en el fondo es el visto consular de turismo que se aplica hoy día a los casos más renombrados, digamos, a Haití y a Venezuela. No obstante lo cual, Chile aplica esta misma medida a más de 102 países de todo el mundo, para que quede claro que es una medida que es bastante general y no solamente particular a estos 2 países. Se impugnó la norma completa y solamente se acogió la impugnación respecto de la frase bajo cumplimiento de normas migratorias, es decir, que se podía establecer un visto consular de turismo si es que los nacionales de un país tenían un bajo cumplimiento de normas migratorias. Por ejemplo, un alto nivel, por ejemplo, de ingresos irregulares, o un alto nivel de no prorrogar sus permisos de turismo o de residencia. Esa norma en particular se derogó, pero
queda vigente la misma norma que hoy día existe, que es la posibilidad de imponer estos vistos consulares de turismo por Ese interés artículo nacional. fue Que son los declarado casos. inconstitucional. Pero una parte, no todo el No artículo. todo el artículo, ya. Sí, la parte es lo referido a bajo cumplimiento de normas migratorias. Eso fue, y eso en el fondo lo que ocurre es que simplemente se elimina esa frase, pero queda vigente el resto del artículo. Por tanto, sigue vigente la posibilidad de establecer visto consular de turismo por interés nacional, que son los fundamentos que se dieron tanto para el caso de Haití como para el caso de Venezuela, y que fueron refrendados por el Tribunal Constitucional en su momento, si ustedes recuerdan el caso de Haití particularmente. Entonces, eso quiere en el fondo, decir que la visa de turista, bueno, la piden fuera obviamente, les van a pedir visa, pero la pueden prorrogar estando en Chile. el visto turismo consular siempre se puede prorrogar en Chile. Siempre se puede prorrogar. 90 días más. Sí, eso siempre se puede prorrogar por 90 días más. Eso no se modifica. Okay. Otra de las preguntas Bien. que nos están haciendo respecto a los cambios de visa una vez que entres a Chile y si vas a poder trabajar o no. Que nos dicen que hay de cierto que las visas de dependientes van a poder trabajar. Por ejemplo, un padre que vino a Chile porque su hijo es extranjero pero tiene permanencia definitiva y su visa depende de su hijo, pero que sí va a poder tener permiso de trabajo. Sí, efectivamente eso es así. Quedó que los dependientes pueden acogerse, pueden efectivamente efectuar trabajo remunerado. Así Con que la nueva ley de migración, cuando obvio, cuando entre en vigencia. Todavía no es así. Sí. Claro, no nos adelantemos, digamos. Sí. Cuidado con eso, digamos. Ya, bueno, y lo otro que te quería, comentar es lo que pasa es que quiero encontrar la norma, porque es importante decirte dónde está. Si me da un segundo. Mira. Claro. Sí, bueno. Yo cuando lo pille te lo mando, pero efectivamente aquí está. Artículo 74 de la ley dice: el permiso de residencia temporal podrá otorgarse en calidad de titular o dependiente y los dependientes estarán habilitados para realizar actividades remuneradas. El reglamento establecerá las condiciones y restricciones a los que estarán sujetos los dependientes del número 2 del inciso anterior, que se refiere a los hijos del residente temporal, cónyuge sobreviviente o conviviente. ¿Ya? Pero en el fondo te permite, que es un cambio radical, porque la ley hoy día es absoluta, no te impide completamente la realización de actividades económicas. La nueva ley te permite siempre las actividades económicas para el cónyuge o conviviente del residente temporal y bajo ciertas condiciones que deberá determinar el reglamento, los hijos. Justamente me están preguntando que si se puede, no sé, que si tiene que esperar que salga la nueva ley. Sí, tiene que esperar que salga la nueva ley y que el reglamento, además, que va a salir mínimo 6 meses después, más o menos, aproximadamente, es que va a regular cómo el reglamento es para saber cómo se van a aplicar esos artículos que están en la ley. Así que no es solamente que salió en el diario oficial y ya yo puedo trabajar. No, tiene que esperar que el reglamento lo diga. Sí, lo otro que me interesa a mí, de fondo, terminar de explicar para cerrar la exposición y después abocarnos completamente a las dudas, es decir que el Tribunal Constitucional ya emitió comunicó los elementos centrales de su fallo el 19 de enero. Señalando que 6 artículos del proyecto de ley tienen algunos vicios de inconstitucionalidad y por tanto parte de esos artículos o la totalidad de los mismos serán eliminados. Ahora bien, esto no afecta en nada la esencia del proyecto, en los elementos fundamentales, a mi entender. A mi entender, en el fondo, el triunfo del Ejecutivo en este punto fue completo y total. El único artículo que efectivamente uno puede considerar que incluso fue rotundo, fue un 10-0, fue el caso del tema del retorno asistido de menores de edad a sus países de origen, pero en realidad es una norma que, siendo importante, no es de la esencia del proyecto, y simplemente el efecto práctico de eso es que se sigue rigiendo por las normas actualmente vigentes. No es ningún problema. Ahora,
el mismo comunicado del Tribunal Constitucional dice que el fallo debe emitirse a más tardar el 1 de febrero de este año. Emitido el fallo el 1 de febrero, debe remitirse esta copia de al Congreso Nacional para que estos emitan el oficio de ley que debe enviarse al presidente de la República para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial. Este trámite no debiera durar más de 30 días. Es decir, no soy mago, digamos, pero en realidad, emitido que sea el fallo, se manda mediante oficio al Congreso, y el Congreso a su vez emite un oficio al presidente de la República, y el presidente de la República promulga y remite al Diario Oficial para su publicación. Insisto, ese plazo no debiera superar el 1 de marzo. Entonces, a partir del 1 de marzo, nosotros podríamos entender aproximadamente que la ley, como plazo máximo, la ley debiera estar siendo publicada en el Diario Oficial. A partir de ese plazo, ¿qué se gatilla? Hay dos cosas distintas. La primera es lo referido a la regularización. El proceso de regularización de todos aquellos que no tienen una visa en Chile. Efectivamente. Entonces, porque hay básicamente dos plazos señalados que se vinculan con la publicación en el Diario Oficial. Uno, vinculado con el artículo 8 de la ley, que es el de la regularización, implica que a partir de la publicación en el Diario Oficial, que como yo acabo de señalar, que yo estimo que debiera ser a más tardar el 1 de marzo, pero debiera ser antes probablemente, las personas que hayan ingresado por pasos habilitados, es decir, no clandestinamente, antes al 18 de marzo, y que estén en Chile, es decir, que ingresaron con permiso de turismo. El 18 de marzo de 2020. De 2020. 2020. Esas personas que ingresaron... Aclaro, porque mucha gente nos va a decir, pero es que ustedes dijeron otra cosa. A quienes hayan entrado de manera legal. No, correcto. El proceso de regularización no va a obligar a aquellas personas que hayan entrado al margen de la ley, que entraron por pasos no habilitados. No los va a obligar. Eso es correcto. Aquellas personas que llegaron a Chile como turistas y no pidieron más prórroga, o que se les venció una visa que tenían, o vino a visitar a un familiar y no salió, pero antes del 18 de marzo, ¿cierto? Del 2020. Eso es correcto, y eso es fundamental. Y lamentablemente el aumento de ingresos clandestinos que se han visto, bueno, obviamente tienen efectos, orígenes multicausales. O sea, uno no puede decir que hay una sola cuestión que los gatilla. Evidentemente el Estado fallido de Venezuela, lamentablemente, digamos, es una causal que afecta a tanto a los venezolanos como a los que recepcionan migrantes venezolanos en todo el subcontinente, digamos. Todos los países que están alrededor, obviamente, sufren la presión migratoria desde Venezuela, que hoy día ya en fondo tiene una cantidad de migrantes más alta que la emigración siria, producto de una guerra civil fratricida, digamos. Lo cual los países europeos también están recibiendo refugiados y migrantes sirios. Así es. Entonces, es una situación migratoria realmente, una situación del país realmente dramática. No obstante eso, Chile ha optado, digamos, por una vía que permite una vía regular, que es a través de la visa de responsabilidad democrática, que establece un flujo, finalmente. Si eso es lo que es un flujo, que lo va determinando la propia autoridad migratoria en base a sus capacidades administrativas para ir resolviendo las solicitudes de visado. Que obviamente en situación de pandemia, etcétera, los consulados se han visto también disminuidos en su atención al público, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo central, lo fundamental, ¿quiénes pueden acceder a esta regularización? Solo aquellos que hayan ingresado de forma legal a Chile antes del 18 de marzo de 2020, y cuando digo ingresado de forma legal me refiero a aquellos que hayan ingresado como turistas o como residentes, básicamente, y que por diversos motivos hayan quedado de forma irregular en el país. Esencialmente el caso común es que se vence el permiso de turismo y se vence el visado de residencia, y este no se prorroga o no se solicita uno nuevo. En ese caso, la persona queda en irregularidad, y esa irregularidad es la que el proyecto se hace cargo
y a partir de la publicación en el diario oficial, que no debieran pasar más allá del 1 de marzo de este año, insisto, se abre un plazo de 180 días, es decir, 6 meses, para que estas personas puedan pedir un visado de residencia temporal sin ser sancionado administrativamente. Básicamente, en el fondo, mire, usted ingresó como turista, usted tiene una residencia vencida, la solución es muy sencilla. ¿Usted tiene antecedentes penales? No, no tiene. Ah, perfecto. Entonces, vaya y haga su solicitud de visado de residencia temporal y se le va a otorgar automáticamente por la autoridad migratoria sin ser sancionado. Eso es lo que establece el artículo 8 respecto del ingreso legal. Respecto de los ingresos clandestinos, esto es fundamental darlo a entender correctamente, Sí, no hay regularización. También parte, como decir, sí, en Venezuela hay un Estado fallido, hay una crisis humanitaria, hay un narcoestado. Todo esto es cierto, sí, claro, pero yo considero que también hay que explicar claramente cuáles son las consecuencias de entrar a un país, en este caso Chile, pero el que sea, de manera irregular. Y también cuáles son las consecuencias de que los consulados no estén trabajando como deberían ser. Ya entendemos la pandemia, entendemos la urgencia que hay en el mundo en este momento, pero yo creo, y lo digo con toda responsabilidad, en la manera en que regularicemos más personas, también tenemos cómo controlar realmente y decir realmente no entren por pasos no habilitados. Entonces yo creo que hay que explicar muy bien cuáles son las nuevas consecuencias que van a tener los que entren por pasos no habilitados en la nueva ley de migración. Mira, la ley de migraciones hace en línea con los tratados internacionales vigentes, despenaliza la migración clandestina. Hoy día, la ley de migraciones te establece una pena penal, una baja pena, pero una pena penal para los que ingresan clandestinamente al país. Pero en los hechos, nadie condena, no existe, yo no conozco condena, digamos, en los últimos 20 años, digamos, o no sé, 15 años por este delito de ingreso clandestino. Entonces lo que se hace es simplemente que la autoridad migratoria, una vez que se hace la denuncia por ingreso clandestino, procede a decretar su expulsión del país. Eso es así hoy. Lo que establece la nueva ley de migraciones es que se ajusta a estos tratados internacionales y efectivamente olvida el trámite de la denuncia penal porque no puede ser delito. Eso lo entendemos. Pero aquí no hay ningún beneficio. Con la nueva ley de migración no hay que hacer la autodenuncia en la PDI. No, la autodenuncia hay que hacerla igual porque igual sigue siendo una infracción administrativa. Lo que pasa es que bajo la norma legal vigente es una infracción, o sea, es un ilícito penal y además una infracción administrativa. Ahora, bajo la nueva ley de migraciones, claro, y la sanción por esta infracción es la expulsión del país. Entonces, el extranjero que ingresa clandestinamente al país igual va a ser expulsado. ¿Me explico? Bajo la normativa vigente. Pudiera ser que algún gobierno alguna vez haga una regularización que incorpore a los ingresos clandestinos, pero eso es una decisión política del gobierno de turno, que, claro, por cierto, este gobierno en particular no la va a adoptar y probablemente ningún gobierno de derecha tampoco lo vaya a adoptar en el futuro. Eso para que quede claro, digamos. Pero, ¿qué es lo que establece el artículo 8 respecto de las personas que ingresaron clandestinamente? No es una regularización, sino que es una autorización de egreso de Chile. Es decir, se les permite a esas personas que salgan de Chile, también dentro del plazo de 180 días, y el beneficio que le otorga esta ley es que no se le aplica sanción alguna a esa persona que ingresó clandestinamente, ni tampoco prohibición de ingreso al país. ¿Qué pasa? Si tú hoy día ingresas clandestinamente, el Estado ordena el decreto, emite un decreto de expulsión y una prohibición de ingreso, que puede ser, bueno, de forma permanente, 10, 15 años, lo que establezca la autoridad correspondiente. Ahora bien, perdón, es que hay una guagua gritando atrás mío, no sé si se escucha en línea, entonces, pero bueno. El punto es que
bajo esta nueva ley, te dice, bueno, ¿sabe qué? No se preocupe, usted egresa del país y se puede ir sin prohibición de ingreso y ninguna sanción pecuniaria. ¿Esto qué permite? Permite que le da la oportunidad a la persona que salga del país e intente efectuar el ingreso al país de forma legal, ya sea a través de los visados consulares o a través de un ingreso legal como turista. Sí. Por ejemplo, un colombiano que no le piden visa, que puede entrar acá como turista, sale del país, está deportado y puede volver a ingresar a Chile como turista. Y un venezolano, en este caso, puede solicitar una visa consular y entrar a Chile otra vez. Exacto. El punto que es fundamental que tenerlo claro, para que no hayan lecturas equivocadas, es que si una persona, si en fondo, en el caso de un venezolano que ingresó clandestinamente, si sale del país, efectivamente, para ingresar, hoy día se exige un visto consular de turismo. Por tanto, en este momento, o de residencia, digamos. Entonces, si quiere ingresar a Chile, tiene que efectivamente contar con un visto consular de turismo o una visa de residencia para poder ingresar al país. Caso distinto respecto a aquellos nacionales de países en los cuales no se pide este visto consular, como es el caso del colombiano que tú señalaste. Esa persona sale del país porque ingresó clandestinamente, no se le sanciona, no tiene prohibición de ingreso y puede volver a intentar el ingreso al país y si es que la autoridad contralora lo autoriza, ingresa al país. Porque obvio, también tiene que acreditar, si la persona viene a hacer, comillas, turismo, tiene que acreditar que viene a hacer efectivamente turismo y que no es un falso turismo con fines de residencia. ¿Me explico? Eso es fundamental. Entonces, para que quede claro la distinción entre las dos posibilidades, que hay una regularización para los ingresos legales que permite su regularización a través de un visado de residencia temporal, y hay para los ingresos clandestinos la posibilidad de egresar del país sin ser sancionado para que posteriormente intenten obtener un visado en Chile. Eso. Y eso es una norma aplicable a partir de la publicación en el diario oficial. Es decir, a más tardar, en mi buen entendimiento, no más allá del 1 de marzo de este año. Cosa distinta es la entrada en vigencia de la ley, que lo dice el último artículo de la ley, que dice que la ley entrará en vigencia una vez publicado su reglamento, y el plazo para publicar el reglamento en el diario oficial es de 1 año. Por tanto, desde que es publicado en el diario oficial, todo el resto de la ley va a entrar en vigencia una vez que el reglamento sea publicado, lo cual puede ocurrir en 4 meses más, 6 meses más, 8 meses más, máximo 1 año. ¿Me explico? Por tanto, no crean que con la publicación en el diario oficial de la ley entra en vigencia una nueva ley. No, error. Es con la publicación en el diario oficial del reglamento. Eso es lo que quería clarificar, Guariquena, y si quieres podemos pasar, digamos, a preguntas más prácticas. Tenemos muchas preguntas. Nos están haciendo una importantísima. Nos preguntan, todos aquellos que fueron solicitantes de refugio, que fue negado el refugio, entraron a Chile antes del 18 de marzo del 2020, ¿van a poder regularizarse en el proceso de regularización? Oye, buena pregunta. Es una buena pregunta. Pero lo que dice la ley, en mi entendimiento, aquí obviamente yo soy un exfuncionario, lo que yo comente no tiene ningún tipo de vinculación para el Ejecutivo. Oye, hago la aclaración, igual yo, o sea, sí, somos agentes libres, pero estamos hablando de lo que consideramos, lo que creemos, pero no estamos en nombre de ningún gobierno. Sí, claro, pero es que lo hace que hay que distinguir, yo por lo menos distinguiría dos situaciones distintas. Uno es el migrante que pide refugio habiendo ingresado por pasos no habilitados, y otro es que el que pide refugio habiendo ingresado por paso habilitado. Es que el refugio solamente lo solicitas en frontera y tienes que haber entrado. No, estoy de acuerdo. Tienes que haber entrado en legal. No. También tú puedes solicitar, refugio habiendo ingresado clandestinamente. O sea, otra cosa es que se te otorgue el refugio, digamos, pero tú puedes solicitar, digamos, refugio habiendo ingresado clandestinamente al país también. Y no solamente se pide en frontera, también se pide, la ley lo establece, digamos, que tú haces una declaración en frontera, si quieres, y posteriormente tienes que acercarte a las oficinas regionales o nacionales, digamos,
de extranjería a efectos de formalizar la solicitud de refugio. Pero entonces, y aquí la distinción está en lo que dice la ley, que distingue ingreso por paso habilitado e ingreso por paso no habilitado. Esa es la distinción que hace la ley. Yo creo que esa debe ser la distinción, de que aquel que lo haya hecho por un paso habilitado podrá hacerlo. Pero eso es lo que yo creo. Guarequena Gutiérrez. No, sí, pero esperar el reglamento. Sí, hay que esperar. No, esto no es el reglamento. Esto es el artículo 8 transitorio, por tanto es la norma de regularización. Por tanto, aquí, obviamente, cuando se inicia el proceso de regularización, es el servicio. Claro, pero perdón, el departamento de no especifica a los solicitantes de refugio, Jorge. Pero es que da lo mismo, que especifique o no especifique, porque en fondo todos los casos en que la persona, lo que dice, que hubiere ingresado al país por pasos habilitados. Nada más, ese es el único requisito. ¿Quiénes ingresan al país por pasos habilitados? Los turistas, los residentes y también los solicitantes de refugio que hayan ingresado por pasos habilitados. ¿Me explico? Sí. Entonces, jurídicamente, a mi entender al menos, es claro que esa persona puede solicitar la visa de regularización. Cosa distinta es que si el solicitante ingresó por paso no habilitado, ingreso clandestino. En ese caso no tiene derecho a la regularización. ¿Me explico? Eso para mí es claro. O sea, de la mera lectura de la norma es claro que en el fondo el único requisito es haber ingresado por paso habilitado. ¿Me explico? Mira, tenemos una de las preguntas acá que dice, las visas, ya hablábamos de la visa sujeta a contrato, que ahora ya no va a poder pedir la visa sujeta a contrato dentro de Chile. Eso creo que quedó claro. Se pide de manera... Sí, eso es importante señalarlo, porque tienes razón como regla general, era lo que tú dices, pero hay pequeñas distinciones. Sí, habrá lo que busca la política... ley. Sí, no, claro, pero lo hace que la política de migración y extranjería lo que te permite es justamente que te da flexibilidad a la autoridad, al presidente de la República. Entonces, hoy día la ley te dice, señores, usted tiene que pedir el visado de residencia siempre fuera del país, a menos que tenga vínculos de familia en Chile. Esa es una excepción. La segunda excepción es que en casos calificados excepcionalísimos que emita el subsecretario del Interior, ni siquiera el director de servicio, el subsecretario del Interior, es decir, una decisión política. Y la tercera causa es que así lo defina la política migratoria. Es decir, si un presidente de la República, el día de mañana, en 4 años más, 8 años más, dice que en fondo que la política migratoria va a permitir el cambio de condición migratoria desde turismo a residencia en Chile, la ley permite esa flexibilidad y está bien que sea, porque en la discusión de la ley habían dos visiones migratorias en disputa muy fuertes. Entonces, esa flexibilidad era necesaria para que ambas visiones pudieran tener cabida en la ley, a mi entender. Ahora bien, la regla general es que siempre se pide por vía consular. Eso, Guariquena. Aquí tenemos eso. Mira, dicen el proceso de la reunificación familiar. ¿Cómo va a ser? O sea, porque yo leí el artículo, tengo la ley, no, la estaba buscando, no sé en un momento dónde la dejé, todo el proyecto de ley que lo busqué y lo leí, lo tengo impreso. ¿Cómo pides tú al familiar que va a estar dentro de ese concepto de reunificación familiar? Porque no vamos a ser como los haitianos que tienen una visa de reunificación familiar, por ejemplo, el caso de los venezolanos. Pero el concepto de reunificación familiar está establecido, está comprendido en la nueva ley de migración, pero no se establece, yo sé que esto lo va a decir el reglamento, pero para que lo digas tú también con conocimiento de la causa, ¿cómo va a ser este proceso de reunificación familiar? Mira, como el reglamento, yo no igual que tú, digamos, no puedo decirte cómo lo va a regular, pero el derecho ya está establecido en la ley, está en el artículo 19 de la ley para los que lo quieran revisar, y en el fondo te permite la reunificación familiar con el cónyuge, con los padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24 años que están estudiando y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o curaduría. Y pareja que eso son los pareja, no puede ser. Yo vivo con mi novio, con mi pareja, es el papá de mis hijos, sí, pero no hay un eso fue legal.
es una discusión muy importante dentro del proyecto de ley, y finalmente la tesis que quedó reflejada en la ley es la que está en el convenio de trabajadores migratorios, que dice aquella persona con la que se mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio. Nosotros entendemos, o por lo menos yo entiendo ahora, porque no puedo hablar por el Ejecutivo, digamos, es que eso en nuestro país se refiere a la unión civil, al contrato de unión civil. Sí, un No es una pareja... una unión estable de hecho. En el fondo, o un equivalente del país de origen. En el fondo, no sé, en España tiene otro nombre, en Francia tiene otro nombre, pero es el mismo concepto y es el equivalente. Entonces, pero no parejas de hecho, porque eso evidentemente, lamentablemente, permite la falsificación o la creación de vínculos espurios para efectos de obtener algún tipo de beneficio migratorio como este, digamos. Eso. Pero ojo, debiera ser sencillo, porque simplemente es una persona que residiendo en Chile. Ojo, que lo importante es que el que lo solicita es un residente en Chile. No es yo llego como turista y lo pido, no. No, tú tienes que ser residente en Chile, y ahí puedes solicitar la reunificación con los familiares que establece el artículo 19 de la ley. ¿Y esta reunificación, José María, a quién se la pide? ¿A la Cancillería? ¿Se la pide al consulado? ¿Se la pide a extranjería? Vamos a ver lo que diga el reglamento. Yo entiendo que esto debiera ser pedido directamente al servicio de migraciones, pero el reglamento podrá establecer también otras vías. O sea, evidentemente el servicio, pero también podrá establecer otras vías. Sí. Nos hacen otra pregunta que sé que ya la hemos respondido, pero yo creo que hay que dejarlo muy claro, y mientras la información que es valiosa para tu residencia, mientras más se repita, mejor. Las visas nuevas hay que pedirlas en el país de origen. Están preguntando si son consulares, sobre todo la visa sujeta a contrato. Sí. Las visas nuevas, efectivamente, hay que pedirlas en su país de origen. Mientras no se cambie, o sea, tiene que dictarse la política migratoria, por cierto. Además del reglamento, tiene que dictarse la política migratoria. Pero este gobierno ha sido claro en este punto. Las visas de residencia se piden fuera de Chile. Mire, hay muchas preguntas que les digo que son respecto a: se me venció mi visa, que si debo calcular multa, que si mi hijo estaba trabajando con una visa sujeta a contrato y le pidieron permiso de trabajo. Esos son casos muy particulares. Escríbanme mensajes privados @guarequena en Instagram, y mañana los estaré revisando, y por lo regular, si no respondo yo, les doy números o contactos de personas que los pueden asesorar. Con gusto lo hacen. Sin embargo, eso no es materia de hoy, porque hoy estamos hablando justamente del proyecto de la ley. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Nos preguntan mucho, y también lo voy a responder, pero José María no tiene ni idea de esto, de lo que el tema de los pasaportes venezolanos. Si nos puedes ayudar, te lo agradecemos, pero los pasaportes venezolanos vencidos, emitidos del 2013 en adelante, contamos hasta este momento con la resolución exenta 2087 de abril del 2019, que era válida por 2 años. Ya este abril del 2021 se vence la resolución, y hasta este momento no hay una vocería oficial del gobierno de Chile para saber qué va a pasar con este decreto, si la van a dar prórroga, si no le van a dar prórroga. Y realmente nos preocupa a todos como comunidad, porque sabemos, como lo estamos diciendo acá, tenemos un narcoestado en Venezuela, un estado fallido de todo. Yo creo que lo que quieran llamar una violación de los derechos humanos, incluso hasta el derecho a la identidad. Y pues no es fácil contar con un pasaporte como un chileno que va y saca su pasaporte en el registro civil. Nosotros no tenemos esa facilidad. A mucha gente le llega, sí, pero a muchos otros tantos no. Te pagan la página del SAIME, te roban el dinero, te dicen que necesitan una solicitud. Eso nos preocupa mucho. Va casado con los trámites migratorios de Chile, pero eso no es tema de hoy, porque realmente escapa de las manos de José María. José María, una de las preguntas que nos hacían temprano, y te pasé una imagen. También tenemos en este momento el decreto 34 del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de Chile, que le da validez a las cédulas vencidas. Las del 2019 por 1 año, ya se acabó el 31 de diciembre del 2020, y las vencidas del 2020 por 1 año más.
Entonces, todas aquellas personas que tienen la cédula vencida, el RUT tiene su RUT, pero está vencida el plástico, el carnet, y extranjería no ha dado respuesta, con la nueva ley de migración le van a dar vigencia a las cédulas mientras espera una resolución de lo que ahora va a ser el Servicio Nacional de Migraciones. Hay que distinguir dos cosas fundamentales. De nuevo, la ley entra en vigencia una vez que se dicte el reglamento. Por tanto, el problema que existe actualmente con la cédula de identidad no se va a resolver con la ley en tanto esta no entre en vigencia. Eso es primera cosa. Entonces, se publica en el Diario Oficial la ley ahora el 1 de marzo, no significa que haya ninguna prórroga automática de la vigencia de las cédulas de identidad. Eso no es así, es una vez que se dicte el reglamento. Eso es fundamental tenerlo claro. Pero ahora bien, una vez que se dicte el reglamento, eso está regulado en el artículo 43 de la ley, para que lo tengan claro. José María, ¿dónde puede la gente descargar el proyecto de la ley de migración? Está en la página web del Congreso y tú lo buscas proyectos de ley y puedes poner lo más fácil es poner el boletín, que es que es 8970. 8970 es el boletín. Y con eso sale mucho más fácil encontrarlo. Porque 8970. Y con eso te aparece el tiro. Y ahí tú vas a ver al final, en el fondo, el oficio enviado al presidente de la República o al Tribunal Constitucional, que es el último texto que aparece en la tramitación. Y el artículo 43, como te decía antes, lo que se establece es que la cédula de identidad que se expida de conformidad, o sea, que se expida, mantendrá su vigencia siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud. Por tanto, obviamente, y a mi entender en este punto, el reglamento podrá establecer alguna norma particular, digamos, pero es claro, a mi entender, insisto, que si hay un permiso, una cédula de identidad que de forma que venza de forma posterior a la entrada de vigencia de la ley, no antes, de forma posterior, es aplicable esta ley. ¿Me explico? Porque no puedo yo decir, oiga, ¿sabe qué? Una cédula de identidad que venció en 2017 y en el fondo, a partir de ahora entró en vigencia la ley y a partir de esta norma, y como existe esta norma, ahora se va a entender prorrogada. No, tiene que tener yo entiendo. No, evidente, pero además tiene que, como es un procedimiento, tendría que regir hacia lo futuro. Entonces, mi interpretación, pero esto es discutible y es lo que en el fondo finalmente el reglamento podrá darnos luz sobre el punto, pero a mí lo que me hace, desde un punto de vista jurídico estricto, me parece que lo lógico sería que las cédulas que venzan de forma posterior al inicio de la vigencia de la ley, o sea, es decir, una vez que se publique el reglamento, se acogen a esta norma. Es decir, si, por ejemplo, la ley entra en vigencia, por decir cualquier cosa, el 1 de octubre del 2021 y a mí se me vence la cédula de identidad el 2 de octubre del 2021, me es aplicable esta norma. Sí, es que no es retroactiva, dices tú. No es retroactiva, entiendo yo, pero eso es algo que tendrá que definir el reglamento. Claro. Y obviamente tendrá que además acreditar que tiene una residencia en trámite o que tiene certificado de residencia en trámite o esperar que la autoridad resuelva la solicitud. Eso es lo que me parece como de toda lógica. Ahora bien, puede que la norma vaya, si es una interpretación más amplia, puede que el reglamento establezca algún beneficio adicional y establezca, por ejemplo, desde el vencimiento del oficio, del oficio del Ministerio de Justicia, considerar un periodo de tiempo adicional. No sé, ¿me explico? O sea, desde abril del 2021 hasta la entrada en vigencia de la ley, también se consideran las cédulas vencidas durante ese periodo, no sé, pero es algo que tendrá que resolver la autoridad política en este punto. Sí, eso es bueno aclararlo porque muchas personas a veces no lo saben.
y yo entiendo el desespero que da como migrante, y como migrante que quieres hacer las cosas bien, que quieres estar regular, que quieres cumplir, incluso a veces tú dices, bueno, me cobran la AFP, pero FONASA no me cubre porque tengo la cédula vencida. Entonces tú dices, pero sí te cobran. Entonces yo entiendo esta desesperación. De hecho, la vi. Antes fui a Banco Estado, yo soy cédula vencida en el 2020 y me pidieron me pidieron el certificado de solicitud de permanencia definitiva. Sin eso no me podían cambiar las tarjetas para lo nuevo. Y estaba pendiente a ver qué me iba a decir. Fue un funcionario realmente muy respetuoso, muy empático con nuestra situación. Me dijo, si ustedes tienen este problema, bueno, eso pasó. Pero yo sé que la gente que son vencidos del 2019, a veces no hay funcionarios. Este funcionario sí se lo hizo incluso a la persona que estaba delante de mí en la fila, pero sé que muchas veces no lo hacen. Y sé que a veces no pueden comprar un bono FONASA porque venció el 2019. O sea, realmente es complicada la situación. Y es desesperante y atañe de manera no sé, o sea, yo no tengo hijos, pero los que siempre lo digo, los que tienen hijos, la preocupación debe ser mucho peor cuando tú quieras hacer las cosas bien, pero realmente hay una demora en el Departamento de Extranjería. Esto puede que sea que cambie, puede que no, pero no depende de la ley solamente, también depende de la voluntad política que tenga cada gobierno, porque incluso el reglamento lo pueden hacer, pero el presidente Piñera en este momento, o el que venga, porque ya vemos sabemos que va a haber el año que viene va a haber un cambio de presidente en Chile, pudiera tener otra voluntad política y pudiera sacar un decreto o pudiera decir que no, porque entonces luego podrán recordar este video y digan, pero es que Guarequenes y José María Hurtado dijeron tal cosa tal día, pero es que la voluntad política puede cambiar. Y entonces también hay decretos y hay decisiones que pueden favorecer o no favorecer yo te quiero agregar un elemento también, Guarequena. Yo creo que es fundamental. Porque hay que, en el fondo, por lo menos mi visión personal es que la migración ordenada es una migración que siempre es buena para el país en la medida también que el país sea capaz de absorber, digamos, la cantidad de migrantes que llegan al país. Lamentablemente en el último tiempo esto no fue ordenado y eso implicó que hubiera presión sobre los sistemas de salud, sobre los sistemas de educación, etc. Entonces, evidentemente, piensa tú, los canadienses desde el año 90 hasta el año 2020 aumentaron 6 puntos su migración, que está, si no me equivoco, con 21% hoy día. 6 puntos, pero en 30 años. Chile aumentó 6 puntos en 3, 4 años. En prácticamente 2 años. Entonces, entonces el punto no es si la migración es buena o mala. La migración, todos los estudios lo dicen, que en el mediano y largo plazo es buena. Bueno. ¿Por qué? Porque te genera, en el fondo, generalmente el migrante es una persona que en sí misma genera una selección, comillas, respecto a su entorno, es decir, una persona que se arriesga más, que tiene ganas de empezar de nuevo, de crear cosas, de arriesgarse. Y eso implica, y bueno, y además, con respecto a los chilenos, tienen más años de educación, tienen 1 año o 2 años más de educación en promedio que los nacionales. Así que hay una serie de indicadores que te dicen que es más positivo. El problema es cuando tú concentras en muy poco tiempo un ingreso masivo de inmigrantes. Porque ahí se generan situaciones de competencia por el uso de los beneficios públicos o de los servicios públicos. Y ahí, evidentemente se genera un problema de competencia y eso genera xenofobia. Y eso genera, en el fondo, ¿por qué atienden no sé, a un venezolano siendo que yo soy chileno y también tengo derecho a que me atiendan? O ciertos beneficios que no da lo mismo. Pero si tú haces una migración que en el fondo que el país puede ir absorbiendo progresivamente, esas situaciones de discordia o de competencia pueden manejarse mucho mejor. Dicho eso, me parece que es de toda lógica que los migrantes que llegan al país de manera regular deben ser tratados de manera adecuada, correcta, decente, por parte de cualquier ejecutivo, no solamente sino que de cualquiera. Porque justamente hacen un esfuerzo por cumplir la norma, que no es fácil de cumplir en Chile hoy día, eso yo lo puedo reconocer, particularmente para las personas que no son profesionales o que no pueden acceder a visas temporarias y que tienen que solamente jugar con un contrato de trabajo.
y que con la alta rotación o rotación laboral, ahora máxima con Ahora más pandemia, con con la crisis pandemia. económica, es más complejo aún. Entonces es evidente que aquí hay un problema humano, o sea, es un problema muy grande mantener la regularidad migratoria. Entonces a esas personas se les debe premiar con un servicio eficiente por parte del Estado. Entonces, obviamente yo no estoy en el Ejecutivo, pero me imagino yo que la decisión política deberá ser en la línea con el apoyo al migrante responsable. Y en cualquier caso, si es que no hay una respuesta por parte de las autoridades respectivas, ustedes saben, y tú lo sabes mejor que nadie, Mariquena, es que existen vías legales, recursos de protección, etcétera, Siempre para... lo digo, o sea, sobre todo, e insisto, venimos de realidades, algunos de otros países, pero los que venimos de Venezuela, venimos de un país donde no hay Estado de Derecho. En Chile hay Estado de Derecho. Y una de las herramientas que te da el Estado de Derecho es usar el derecho. Están los recursos de protección, están se me fue en este momento, hay varias formas en las que usted puede apelar esas decisiones de extranjería o ver qué es lo que está pasando con su caso. Porque yo digo, para eso existen las leyes, para eso se luchan las democracias, para eso se luchan y se robustecen las instituciones. Y por eso estuve todo el día en un seminario de Europa y hablaban de Chile como uno de los países con mayor robustez de la institucionalidad. Aprovechemos eso que tenemos en Chile para realmente defender nuestros derechos dentro de la ley. Evidentemente, o sea, yo soy abogado y estuve en el Ejecutivo, antes estuve en el mundo privado, y yo no tengo complejo en decir, oiga, si usted siente que su derecho está siendo afectado, recurra a protección o recurra por la vía, y no tenga temor de que eso va a implicar que le van a quitar su residencia, porque eso no es así. No es así. En Chile eso no funciona. Y si es que alguien lo hace y se logra comprobar, bueno, esa persona va a tener un problema grave, porque eso no corresponde. Por tanto, si usted cree que su derecho está siendo vulnerado y tiene fundamentos para ello, corresponde que se recurra por la vía que se opte. Exacto. Eso no hay que tener usted siente temor. que está siendo vulnerado, usted tiene todo su derecho de ir a la vía legal a ver, a escudriñar qué está ocurriendo con su caso. Miren, nos quedan preguntas, como les digo, hay cosas que son muy personales, hay preguntas que nos están haciendo si cambié de visa, si no, lo pueden escribir con toda confianza, mensaje privado a mi Instagram, que es @guarequena, me buscan, me escriben, yo en la mañana voy a estar revisando estos mensajes. Ya son 1:15 para las 9 de la noche, agradecemos muchísimo a José María Hurtado, que siempre está dispuesto a colaborar, porque, como se lo digo, es empático y entiende lo positivo que tenemos los migrantes para dar siempre cuando nos dan la información correcta y hacemos los procesos como deben ser. Agradecemos también muchísimo a Horizontal, que siempre nos da estos nichos para estar comunicando con chilenos, con venezolanos, con colombianos, con toda la peruanos, bolivianos, con toda la comunidad de extranjeros y inmigrantes en Chile. Agradecemos muchísimo a ustedes que se conecten. Y yo, como siempre se los digo, más que agradecerle que ustedes se conecten a un evento que uno organiza, es un regalo que ustedes se dan para sí mismos. Estar informado es empoderarse, es saber dónde puedo ir, qué puerta debo tocar, o saber también a quién tocar. Pueden seguir a José María Hurtado, lo buscan por las redes, está en Twitter, está en Instagram, puedes dar tus redes en este momento. Sé que tienes unas redes nuevas, no quiero hablar de eso porque ya es un tema electoral, lo puedes hacer de tus redes, pero bueno, sé que tienes una cuentita nueva por ahí, que fue donde me etiquetaste, así que bienvenidos. También les recordamos a todos los extranjeros que pueden votar en Chile, que participen en los procesos electorales. Siempre que ustedes puedan participar, esto fortalece la democracia, independientemente de cuál sea su opción, su ideología y su preferencia política, pero participen en todo lo que puedan. Yo no puedo, muchísimos no podemos, pero a pesar de que somos la comunidad de extranjeros más grande de Chile, somos la que menos tiene en este momento el poder de sufragio. Pero siempre a todos los que nos estén oyendo, que no sean venezolanos o muchos venezolanos que puedan votar, participen. Le dejo el cierre. ¿Guarequena? Sí, no, yo quería decirte simplemente que muchas gracias por la oportunidad. Y si quieren anotar mi mail, yo siempre contesto, y además en mi experiencia no hay ningún problema con el mail, porque yo la primera vez que lo di pensaba que me iban a llegar 1000 mails, y en realidad en todas estas veces que he dado mail
me han llegado muy pocas consultas, así que anoten nomás con toda tranquilidad. Es josemariahurtado@gmail.com, José María Hurtado, que es mi nombre, @gmail.com, y me pasen las consultas que les parezca pertinente y yo al fondo les diré a qué camino a seguir, etcétera, optar en la medida que pueda, digamos. Yo, obviamente, Ahí les estoy dejando en el chat. Sí, Les sí, estoy sí. dejando josemariahurtado@gmail.com. Obviamente, pero solamente orientación y guía, digamos. No puedo ni apurar ni nada por el estilo, así que por Claro. favor. Y en este momento yo sé que no tienes la capacidad tampoco de asumir los No, casos o llevarlos, pero sí orientarlos, decir dónde, así es, decir cómo así es o es. aclarar. El que quiera descargarse la ley, lo invitamos también, como lo dijo José María, busquen en la página del Congreso, también lo pueden buscar en un buscador de Google, el nuevo proyecto de ley de migración. Si tienen dudas con algún artículo, cómo se aplica, también le pueden escribir a José María. Eso, un gran abrazo y muchas gracias por la oportunidad nuevamente de hablar de este Muchas proyecto tan gracias a importante. todos. Tenemos 2 personas con la mano levantada, pero no dentro de la modalidad de hoy no está la participación verbal, así que solamente escrita. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego.